RCR, la red que comunica y une al Perú. El doctor Rudecindo Vegas Carriazo es gerente de CONAFOBICER, analista político, a quien saludamos, doctor. Hemos hablado muchas veces aquí en Enlace Regional y su posición ha sido pues muy crítica al gobierno actual, a la presidenta Dina Boluarte por cómo está llevando el gobierno, y al parecer eso le ha costado el puesto, se puede decir, en el directorio de CONAFOBICER. Sí, claro, en la práctica ha sido eso, o sea, son mis posiciones, los artículos, mis declaraciones, las entrevistas que yo vengo dando respecto al gobierno. Muchas veces lo hemos conversado con usted. Mi posición es una posición absolutamente clara. Yo digo de este gobierno, digo que se caracteriza por tres cosas. La primera es que es un gobierno absolutamente incapaz, muy incapaz, inepto, inútil, ¿verdad? Tanto es así que durante todo el 2023 nos llevó a una recesión, la recesión más espantosa de los últimos 33 años, en donde mucha gente se fue a la pobreza, perdió su empleo, aumentó la desnutrición y la anemia. O sea, es un gobierno inepto, inepto total, ¿verdad? Y eso lo he repetido y lo sostengo y lo reafirmo y puedo demostrarlo hasta con cifras. Y quizás cuando uno sale y dice eso, pues no les gusta a los gobernantes. Uh-huh. La segunda cosa que digo yo es que este es un gobierno antidemocrático, autoritario y bañado en sangre. Y claro, con las actitudes actuales hasta dictatorial, ¿verdad? Entonces, y es un gobierno que carga encima cerca de 70 asesinatos por las protestas de diciembre del 2022 a marzo del 2023. Existe una acusación constitucional a la presidenta ahí entrampada y paralizada y congelada en el Congreso. Entonces, un gobierno inepto, incapaz, autoritario, dictatorial, bañado en sangre. Y la tercera cosa que yo digo es que este es un gobierno muy corrupto, absolutamente corrupto. Si Manuel González Prada dijo que el Perú era un país en donde se pone el dedo, brota la pus, bueno, acá ha brotado ya tanta pus que este gobierno ya está flotando sobre ella. Entonces, eso es, incapaz, antidemocrático, bañado en sangre y corrupto. Y hoy la corrupción hasta termina bañando en oro a la propia presidenta de la República, aunque ella dice que es de prestaditos. Ahora, doctor, justamente hablando de este problema en que se le está investigando a la presidenta Dina Boluarte, hemos visto pues muchos defensores, ¿no? Un tiempo incluso sus ministros se dedicaban solamente a defender a la presidenta, y una de ellas ha sido pues la ministra de Vivienda, a quien usted ha señalado como ella la principal gestora que ha sido para este retiro del CONAFOBICER. ¿Cómo ha sido esta situación, por favor? Sí, pero yo quizás ahí solamente decir dos cosas, sí. Lizardo, antes de explicar al tema. Lo primero es que tengo que decir es que para mí la ministra no es la principal responsable. Ella solamente es una recadera, es una mandadera, ella cumple órdenes, ella no tiene la capacidad de tomar decisiones propias. O sea, a ella la han mandado y ella ha cumplido el mandado. Más aún, ella en las conversaciones con los directivos de la institución y en la sustentación en el directorio, ella ha sostenido que es un pedido del Premier, para que veas el grado de nivel que ella tiene. O sea, es una mandadera, es una recadera. Entonces, por eso es que yo a ella no le doy la importancia que hay que dar en este aspecto. En segundo lugar, lo que yo señalo es que acá hay que decirle a la gente, oye, por si acaso, el CONAFOBICER no es una institución pública, no es una institución estatal, es una institución privada. Es un fondo de los trabajadores de construcción civil que en su directorio tiene como invitados a dos miembros del gobierno, un representante del Ministerio de Trabajo y el de Vivienda que lo preside. Y eso es una
herencia que viene desde el gobierno militar de los 70 en que se creó el CONAFOBICER. Entonces, lo que está haciendo la ministra es interviniendo, o sea, el gobierno está interviniendo en una institución privada y está interviniendo para decir, no nos gusta lo que declara su trabajador, el gerente general, y por lo tanto contra el gobierno y contra la presidenta. Entonces lo que nosotros decimos es, eso pone en riesgo toda la agenda con nosotros, con el gobierno, así que o lo votan o lo que el gobierno tiene que hacer Claro, ¿o con qué? la fobicel de los trabajadores queda paralizado. ¿O qué, En por ejemplo? realidad, Ay, doctor, actuó, para que entiendan nuestros oyentes, ¿o qué? ¿Qué pasaría si no hubieran hecho caso? ¿De sí, qué no, manera? y hay, mira, tenemos una agenda común que hemos trabajado hace muchísimo tiempo, todas las semanas, a través del comité de formalización. Por ejemplo, uno de los temas es, tú sabes, Lizardo, que para este año no existe un solo sol para techo propio, vivienda nueva. O sea, Así es. no hay para construir viviendas sociales de techo propio que beneficien a los sectores más necesitados, no hay un solo sol. ¿Y por qué no hay un solo sol? Porque la ministra no hizo su chamba el año pasado de conseguir presupuesto. Fue tan inútil que ni siquiera pudo pedir un centavo para poner un bono de techo propio que beneficie a los más pobres durante el 2024. Entonces, como no había plata, lo incluimos como una agenda. Vamos a trabajar, vamos a gestionar con el gobierno para que presupueste. Hasta que el gobierno ya después de tanta movilización y después de tanta pedido, decidió escuchar y generar un decreto de urgencia en el cual se otorgue un crédito suplementario extraordinario. Bueno, ese crédito suplementario extraordinario para dar bonos para techo propio está en trámite. Y la ministra dice, si ustedes no me apoyan en mi pedido que saquen a Rudecindo Vega por ser crítico con el gobierno, entonces no hay techo propio, pues, no hay decreto supremo. Eso es absolutamente extorsión, es chantaje, es como lo hacen los sicarios y los extorsionadores, los delincuentes en la calle. Bueno, hoy lo hacen desde el gobierno. Claro. Y Abiertamente. viene directamente en todo caso de la propia presidenta Dina Boluarte. Sí, yo he responsabilizado. Lo que yo he dicho muy claramente, y lo repito, el presidente del CONAFOBICER, que es asesor de la ministra de Vivienda, y la ministra de Vivienda, los dos son nada más que operadores. Los dos solamente son unos mandaderos. Así que contra ellos mi crítica no va. Mi crítica va y mi responsabilidad va directamente, yo he señalado a la presidenta de la República y a su hermano Nicanor Boluarte. O sea, esta pareja, o sea, esta presidencia fraternal de dos hermanos, de Dina y de Nicanor, ellos están detrás de este tema. Y yo les he responsabilizado por todo tema. Incluso he pedido hasta garantías por mi tema de seguridad, porque, y que si me ocurre algo en este tiempo o en mi familia, los grandes responsables van a ser Dina Boluarte y Nicanor Boluarte. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque este es un tema en el cual ya Nicanor había ido hace cerca de 9 meses a pedir mi cabeza a los dirigentes de la federación a cambio de algunos beneficios gremiales. Luego, hace 6 meses se cambió intempestivamente, fue impuesto el actual presidente al CONAFOBICER y a la federación. Toda la vida los presidentes habían sido nombrados en conversaciones, en concertación con la federación. Incluso han existido presidentes propuestos por la federación. Este es el primer caso en donde lo hacen de manera inconsulta. Y ya estamos viendo para qué ha sido hecho, ¿verdad? Entonces, es un tema que viene de hace muy buen tiempo y hoy lo que circula en medios es que efectivamente el año 2018, cuando yo lo encontré a él trabajando como gerente general en Sensicu y yo llego como presidente, yo lo ratifico porque lo conocía de mi época de transparencia, en la época en que yo dirigía y organicé a la Asociación Transparencia contra la Dictadura. Ahí lo conocía Nicanor. Cuando lo vuelvo a encontrar el año 2017, ¿qué es lo que yo digo? Pucha, si este hombre ha estado en transparencia, entonces lo llamo y le digo, te voy a ratificar como gerente general y voy a hacer ese mi pedido en el directorio. Y además de eso te voy a
delegar todas las facultades administrativas que yo tengo como presidente, te las voy a delegar. Solamente que se queden las que son indelegables. O sea, no solamente le ratifiqué la confianza y lo empoderé. A los 2 meses me arrepentí. Y luego comencé a descubrir una serie de irregularidades, una tras otra. Lo encaré, no quiso renunciar, fui a directorio, lo protegieron, y entonces mejor, como le dije al ministro en ese momento, yo me retiro, yo renuncio, y si ustedes quieren protegerlo, quédense con su corrupto. Así que él se quedó ahí un buen tiempo más, pero yo salí, ¿no? Y entonces, y yo documentando Claro. una enorme cantidad de irregularidades. Así que el tema viene de tiempo, no me sorprende, y Ahora, por eso que ha venido tan cargado. ahora doctor, ¿qué le dijeron? ¿Le han pedido su renuncia? ¿Usted ha renunciado? ¿Qué argumentos le dijeron? No, lo que pasa es que el único tema es la carta de la ministra y el fajo que llevó el presidente al directorio, en el cual la carta de la ministra va con 2 adjuntos, y son 2 artículos míos publicados en Diario 1, opinión personal, y un comentario mío en Twitter. Esos son los que adjunta la ministra. Pero el presidente del directorio llevó al directorio una carpeta para cada director, en donde estaban cerca de 50 artículos míos, resaltados, en donde yo criticaba y señalados, ¿no? Entonces, todo el tema fue evaluación personal. Hubo 3 directorios. En el primer directorio no le dieron la razón a la ministra. En el segundo directorio tampoco le dieron la razón a la ministra, y lo único que acordaron era invocarme a retirar alguna palabra que diga el nombre de la institución de mis cuentas personales, no de las institucionales. Entonces, eso fue el acuerdo. Pero luego salió un artículo en defensa de su libertad de prensa en Diario 1, el día miércoles de la semana pasada. La ministra perdió los papeles, o se desubicó, vamos a decir, y comenzó a llamar a los directivos y a los dirigentes, y ahí viene todo el tema ya de la extorsión. Si ya la carta es un chantaje, hoy se convierte en toda una extorsión. No hay bonos para techo propio si no la apoyan, retiran a los directores a los representantes del Estado, del directorio, si es que no apoyan. La agenda que se trabaja con la federación queda suspendida si no apoyan. En realidad fue un chantaje penoso. Y yo lo que ahí dije, bueno, yo voy a renunciar. No voy a exponer ni a la federación ni a Capeco a un maltrato de este tipo. Y yo renuncio, este es un maltrato, esto tiene que ver con mis ideas, ya yo sabré cómo me defiendo, pero no quisiera que se metan, ni le hagan bajar la cabeza, ni les hagan poner de rodillas a ninguno de los gremios. Entonces, yo elaboro mi carta de renuncia, converso con el presidente y con el secretario general de la federación, me pide que no presente renuncia, sino que presente una carta de licencia, me explica y me da las razones por qué tiene que hacer así. Quedamos, yo presento la carta de licencia, van a directorio, y en el directorio no aceptan mi licencia y acuerdan destituirme, sin haberme escuchado un minuto. Hubo 3 directorios en menos de una semana con la única agenda de la destitución de Rudecindo Vega. En 2 directorios no prosperó, y en el tercero con el chantaje sí. Es la primera vez en la historia de CONAFOBICER en donde ocurren 3 directorios en menos de una semana y sin la participación del gerente general, que era el que elaboraba la agenda. Así es. O sea, para que vean ustedes el grado de atropello. O sea, acá han violado mi derecho a la libertad de pensamiento, mi derecho a la libertad de expresión, han violado el derecho a la libertad de prensa de Diario 1, han violado mi derecho al trabajo, han violado el derecho de empresa que existe en las instituciones, y en realidad y han violado el derecho a mi defensa, ¿verdad? Al debido proceso, a mi defensa. No me dejaron argumentar un minuto. Entonces,
Eso es para que vean la prepotencia institucionalizada en el gobierno. Por eso lo que yo he dicho, ¿no? O sea, en el sector construcción, lamentablemente, los empresarios padecen la extorsión, la delincuencia, el sicariato en obra. La federación padece ya cerca de 23 dirigentes asesinados por los sicarios y los extorsionadores. Y ahora han comenzado a padecer el sicariato y la delincuencia que viene desde el gobierno. Ahora, doctor, el tiempo nos gana. Una respuesta rápida, por favor. Entonces, Dina Boluarte gobierna con su hermano, el señor Nicanor. Sí, yo lo he dicho muy claramente. Para mí es la presidencia fraternal. Es la presidencia de los dos hermanos. El hermano Nicanor tiene mucho que ver en el gobierno de Dina Boluarte. No es cierto cuando ella dice que su hermano no tiene nada que ver. Y tampoco es cierto cuando el hermano dice no tengo nada que ver. Los dos están gobernando. Es una presidencia fraternal. Bien, doctor, muchas gracias por este contacto. Lamentamos pues que sucedan todo este tipo de cosas, como usted lo ha denunciado abiertamente. Seguramente usted va a seguir con los análisis políticos que realiza y lo lamentable es pues que sucedan estas cosas de amenazas y extorsión. Usted, como ya lo ha precisado, ha pedido garantías, ¿no? Justamente a las autoridades respectivas. Vamos a seguir seguramente más adelante en contacto. Doctor, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gran abrazo, Lizardo. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.